Qué volada, qué vuelta, qué bolero, mi gente. Estamos de nuevo aquí en la esquina taína. Bueno, estoy yo solo. Alex Epaminondas está solo aquí porque los demás no pudieron participar, pero bueno, tenemos un invitado especial. Tenemos un amigo de Bolivia que en el día de hoy nos va a hablar del tema de la actualidad, de lo que ha acontecido en las últimas semanas en Bolivia. Y bueno, vamos a darle la oportunidad que se presente. Hola, ¿cómo están? Me llamo Alexander. Como lo dijo antes, yo soy de Bolivia, de Cochabamba, Bolivia, una de las tres principales ciudades de mi país. Y pues aquí estoy para aclarar un poco la situación que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias, Alexander, por estar aquí y compartir tus criterios y tus ideas, ¿no? A ver, eh, la idea de este video va a ser que yo voy a tener unas preguntas, un cuestionario, vamos a decirlo, y Alexander nos va a aclarar las dudas que tiene la esquina taína, y creo que en general eh, las personas que viven fuera de Bolivia no tienen muy claro la situación de Bolivia porque yo me he estado documentando desde que empezaron todos los sucesos y es muy complicada de emitir un criterio, de dejar algo claro. Y lo otro que queremos es que las personas, sobre todo de Cuba, que vean este video, puedan sacar conclusiones al respecto sin, o poder contrastar opiniones y sacar conclusiones sin estar solamente parcializados por la prensa que hay en Cuba, que ha dado por hecho que Del primer. eso que ocurrió un golpe de Estado y que lo que se le hizo fue una injusticia a Evo y que están masacrando el pueblo, en fin, una opinión completamente parcializada, y para eso tenemos aquí a Alexander que nos va a dar su criterio de la situación. Y bueno, a ver, primero, dejar claro, nadie tiene la verdad absoluta, estas son las opiniones de cada cual y es la opinión de una persona que vive en Bolivia y que creo que deberíamos considerarla más válida que cualquier otra opinión de una persona que vive afuera. Y yo creo que es mucho más válida que la de Cuba Debate y toda la prensa oficialista cubana. Así que voy a estar compartiendo la pantalla y mostrando el cuestionario, y cuando hable nuestro amigo Alexander, él va a usar la plataforma como él desee. O sea que le voy a dar aquí la potestad de poner público lo que sea. Y bueno, ¿ya estás listo ya, Alexander? Sí, Empezamos con sí, las sí, preguntas. claro. Ok, Ok. primera pregunta. ¿Cómo consideras el periodo de mandato de Evo Morales, positivo o negativo? Y si podrías resaltar tres aspectos negativos y tres positivos. Ya, a ver, con la primera pregunta. Hay que considerar que no fue solo un periodo, sino fueron tres periodos, tres mandatos. Uno del 2006 al 2009-10, el siguiente hasta el 2014 y el tercero que se iba a cumplir dentro de 2 meses más o menos. En el primer mandato, Evo Morales entra al poder como, no sé, como un representante de las bases indígenas muy fuerte, como alguien nuevo, ¿no? Es una cara nueva para toda la política en la sociedad boliviana. Em, el primer mandato sí fue muy bueno porque hizo se le llamó aquí nacionalización de los hidrocarburos, pero en realidad lo que fue una reformulación de contrato con las empresas internacionales. Esto apoyó mucho a la economía del país, subvencionó diferentes tipos de bonos para la sociedad y bueno, o sea, está reflejado todo, la reducción de la extrema pobreza en el país, el primer mandato perfecto. Para el segundo mandato, Evo Morales logra tener un 60% más o menos de apoyo. En este segundo mandato ya cuenta con los 2/3 de la bancada de la Asamblea y es ahí donde se empieza a corromper el partido al socialismo.
Es como que van como que copando todos los poderes del Estado y mientras más poder tenía, más cosas, más cola tenía que le pisaran, digamos. Era como que cada vez se veían más actos de corrupción y para este último y tercer mandato em, se apresuró llamando un referéndum, que ya lo vamos a ver después, donde pierde y eso genera cierto malestar en la sociedad. Tiene políticas hacia, tiene políticas ambientalistas que contrastan con su manera de ver el medio ambiente, como la Pachamama y todo eso, como la defensa, pero en lo legal es como que no muestra eso, muestra más bien un perfil capitalista, donde se va quitando tierras a los indígenas amazónicos, la quema de la Chiquitanía se quemó un cuarto de todo el territorio boliviano en este último periodo. Todas estas cosas hicieron que la sociedad se canse de la repostulación del presidente. Y bueno, al final, el fraude electoral que se ha visto que ha sido muy evidente, y esas son las cosas positivas y negativas. O sea, al principio sí empezó bien, sí empezó como alguien que amaba a su patria, digamos, por así decirlo, pero ya al final era como que se convirtió en un capitalista más. A ver, de lo que hablaste, a ver, para que no me quedaron claras algunas cosas. ¿Crees que puedes hablarme de la reformulación del contrato que me dijiste con las empresas extranjeras, me dijiste, ¿no? Sobre los Sí. hidrocarburos. En el 2004, 3, sí, ¿verdad? Cuando entra al poder Boni, Gonzalo Sánchez Lozada, es cuando se realiza la privatización de, de las industrias hidrocarburíferas en el país. Esto genera lo que se conoce como el Octubre Negro, donde la población fue la que salió a defender los recursos naturales, en especial en la ciudad del Alto. Todos estos conflictos hacen que este presidente elegido democráticamente renuncie a su mandato. Es después de este presidente que entra Evo Morales, donde muestra como que, como que un freno hacia la invasión estadounidense que se estaba viviendo en el país. Corta, no corta, es como que reformula los contratos con las empresas privadas donde eh, la, ah, donde el, perdón, Bueno, a ver, vamos a, sí, de lo que te acuerdes, no necesariamente tienes que ponerme todo ahí explícito, pero de lo que te acuerdes, algún punto que cambiaron. claro, es como que los contratos que se tenían antes de Evo Morales eh, eran muy como que extractivistas, era como que la mayor parte de la producción del dinero que se generaba en estas empresas se iban al extranjero. Okay. Entonces, Evo Morales reformula estos contratos con las empresas privadas, como ser Petrobras y ya las demás. Se hace la reformulación de contratos donde ya se ve como que algo más equitativo entre estas empresas y el Estado. Ok, a ver. Vamos a ir para la próxima. Para la Sí, sí, próxima sí. pregunta. A ver. La próxima pregunta es, ¿cómo pudo participar Evo en estas últimas elecciones? O sea, también que me expliques, porque según tengo entendido, la constitución de Bolivia actual dice que solamente se puede estar en el poder por 2 periodos. O sea, nada más puedes ser presidente en 2 mandatos. Y él Pero ya Evo lleva 3. estuvo en tres, me acaba de decir que en tres, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que pudo estar en el tercero y cómo pudo presentarse a estas elecciones, estas últimas elecciones? ¿Cómo fue que logró hacer eso?
Ya, a ver. Evo Morales, cuando entró al poder a la República de Bolivia en el 2006. Después, en el 2008, se lleva un referéndum revocatorio donde se trata de bueno, se trata de revocar al presidente Evo Morales. Gana este referéndum revocatorio Evo Morales y posteriormente se hace una reformulación a la Constitución Política del Estado, donde pasa a ser de República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, con este cambio, bajo este cambio se ampara para su tercera repostulación, diciendo que había sido presidente de la República de Bolivia y no del Estado Plurinacional de Bolivia. Es así que consigue la tercera repostulación. Es Ok, como que un artificio ahí que usa. ok, o sea, tú lo ves como que fue una pillería que hizo Evo, ¿no? Claro, para la tercera, porque Claro, ahora estamos hablando de la cuarta. no, en la Estas cuarta. elecciones ya fueron la cuarta, exacto. Para esta cuarta reelección, Evo Morales se ampara bajo el derecho humano de que tiene el derecho humano a repostularse. Y, Es y como es que como que, como uno tiene el derecho humano claro, a ser un dictador, o sea, como que uno tiene el derecho humano a mm, perpetuarse en el poder. exacto, Claro. y pone este derecho humano sobre la constitución política que él mismo había propuesto y se había aceptado por toda la sociedad. Es así como llega a la cuarta reelección. Incluso, Es que está sonando aquí. in- Ajá, sí, dime. claro, y esta jugada fue hecha de una manera anticonstitucional, o sea, iba en contra de lo que él mismo nos había impuesto como constitución. Se acepta la constitución durante un referéndum. El referéndum, por ejemplo, para aceptar sí o no a la repostulación, esta cuarta repostulación, ganó con el 53% el no, y es de ese modo que acude a esta Organización de los Derechos Humanos, donde dice que sí tiene el derecho humano a repostularse, A y ver, es una así como se pregunta. O sea, presenta. en el referéndum que él hizo para postularse por cuarta vez, o sea, para reelegirse por Yo, tercera, él ganó. la cuarta no. O sea, en el referéndum del 2016 lo perdió con el 53%. Sí, Ah, es incluso que ahí se hace la mofa, digamos, porque el vicepresidente decía que 53 era igual a 48 y nada que ver. ya, en fin. Y entonces, dónde fue que pidió, dónde fue que alegó que era un derecho humano? ¿Cómo fue que entonces pudo postularse? Es que él ya, como vio que no podía constitucionalmente repostularse a esta cuarta reelección, acude primeramente a las organizaciones internacionales, em, a- se ampara bajo una, bajo el derecho humano de eso, de postularse y postularse. O sea, fue una jugada, fue una artimaña la que usó para repostularse. Pero creo que Y presentó un bueno, caso, ¿no? Presentó un caso al Tribunal de Justicia, algo de eso, y ahí lo aprobaron y ganó el caso. Fue algo así, ¿no? sí, 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 después se acepta aquí, el órgano judicial acepta su repostulación y bueno, tampoco ya se podía hacer nada. Es ahí donde empiezan las primeras manifestaciones con el 21F. Una Desde ahí organización, empezaron. no hubo una... Claro, claro, sí. Desde ahí ya se empezó en la ciudad de Santa Cruz, más que todo, donde donde perdió con una mayor votación el no. Ah, ok, ok. Entonces las manifestaciones son viejas, entonces, no es ahora. Porque lo que se está Sí, vendiendo, sí, no sé si tú has revisado la prensa internacional, pero lo que se está vendiendo es como que claro. las manifestaciones eran de hace 3 días antes de que yo dejara el poder y entonces que los militares fueron los que entraron y como que
le dijeron a Evo que se fuera, ¿eh? Como que fue una recomendación con una cara, con casi una amenaza, ¿no? Es lo que se está vendiendo en la prensa. Sí, 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 es que lo que tratan de vender la prensa internacional es un golpe de Estado, Ujú. pero lo que no ven es que esto no empieza el 10 de noviembre, el 9 de noviembre cuando Evo renuncia. Esto empieza desde el 2016, cuando el propio presidente no acepta el referéndum al que había llamado a todos los bolivianos. O sea, Y es verdad que eso cuando perdió el referéndum él dijo que se iba a su casa, que ya no iba a seguir al poder. eso lo dijo, es que el presidente dice muchas cosas. Es como que dice una cosa, dice otra, un día dice que no hubo fraude, después te dice que no va a ir a segunda vuelta, después te dice que va a llamar a nuevas elecciones cuando se encuentra entre la espada y la pared, y al final dice, ahora dice que quiere volver y no sé qué cosas. Él dice muchas cosas, dice muchas cosas. No es como para tomarlo como un referente, ¿sí? Ah, Pero él sí, o sea, antes del referéndum dijo que si no ganaba, que se iba a su Chaco, pero acude después a instancias internacionales y logra acceder a una cuarta reelección. una pregunta, qué hacía Evo Morales antes de ser presidente? ¿A qué se dedicaba? ¿A qué vivía? Evo Morales, antes de ser presidente, era un dirigente cocalero. Hay que tener en cuenta que en la región en Bolivia se produce la coca para el consumo en dos regiones. Los Yungas, donde se produce de manera milenaria desde hace mucho tiempo, o sea, es la región de donde nace la coca. Y en el Chapare. El Chapare es una zona subtropical, justamente de mi departamento, de mi ciudad, donde se empieza a producir coca tras la relocalización minera. Son personas que antes eran mineras, aymaras, quechuas, que el gobierno los agarra y los lleva a Chapare para producir coca. Pero esta coca no va destinada necesariamente al consumo ancestral, a la cuyicu, a los mates, no sé, a lo que se use la coca. También va destinada al narcotráfico. Es de aquí de donde sale Evo Morales, de todas estas organizaciones, de las 6 federaciones cocaleras. em, Tiene o sea, al inicio tiene una gran aceptación por todos al ser indígena. Y bueno, es así como llega al poder. Es como un salto de ser un dirigente, un día eres un dirigente que organiza marchas, que organiza bloqueos, que va siempre en contra del gobierno y al día siguiente se convierte en presidente de un estado. Ya, ok. A ver, es que ahora me sale una pregunta ahora que hablaste de la coca y el narcotráfico. O sea, la pregunta que te voy a hacer, si quieres me la respondes, si no, no, porque es algo, o sea, muy fuerte. Claro, O sea, mi pregunta es, ¿qué tan fuerte es el narcotráfico en tu país y qué tan ciertos sean los rumores que hay, o bueno, no sé si rumores respecto a la relación del gobierno de Evo Morales con el narcotráfico? O sea, tu opinión, o em, sea, o sea, tú solo tienes para claro, probar eso, ¿no? es que mira, esto del narcotráfico es como que se oculta desde que Evo Morales entra al poder, ya que como él sale de acá, de estas regiones donde se produce la coca, em, hay muchos beneficios a todas estas regiones. Mira, un ejemplo te pongo, hay un aeropuerto internacional en medio de estas plantaciones, en medio de esta zona donde se produce la coca, que em, que se construye con el fin turístico y actualmente ninguna línea turística llega hasta esta zona. Hay una planta de urea y últimamente se han sacado varios informes que esta urea se usa para la refinación de la pasta base, pero vamos, ¿qué te digo? Que estas cosas no se ven, no se hacían ver hasta que renuncie el presidente. No, es que eso nadie lo sabe en Como el mundo, que, yo creo. sí, Ah, sí, sí, wow. sí. Y un ejemplo, digamos, la producción de coca ha ido incrementando exponencialmente en todo este tiempo en el que Evo Morales entró al poder. Es como que las plantaciones aumentan fácilmente del 2006 al 2019 en un 200%, digamos. Es como que, y se produce
mucha más coca de la que necesita la población, por Ya, así es decirlo. suficiente. Ya, que el que vea esto le saque sus conclusiones. Claro, Ok, voy a seguir para la próxima. sí, sí. Tercera pregunta. Eh, el último referéndum que se realizó, ¿qué planteaba? Creo que hemos hablado de eso, ¿no? Pero bueno, si puedes abordar un poco más. Ya, a ver, el referéndum fue, la pregunta era textual. ¿Usted está a favor? O sea, era como que usted está de acuerdo con... ahora te voy a buscar cuál era la pregunta Ok, perfecto. y a ver si se las puedo compartir igual a todos. Ujú. Sí, sí, así está mejor. Ya, a ver, el referéndum trataba de... A ver, ¿dónde está? Cambiar el artículo 168 Ujú. de la Constitución Política del Estado. Es el que dice que son La dos que, mandatos como límite, ¿no? Dos periodos. claro, exacto, exacto, la que le impedía llegar al tercer mandato. En en este referéndum gana el no. O sea, gana el no. Era más de la mitad de la población que le dijo a Evo Morales que ya no se repostule. Ok. Pero amparado en el derecho humano a postularse, pues llega al cuarto. ¿Y por qué crees que ya la gente no quería de que Morales siguiera el poder? Porque, como te digo, o sea, mucho tiempo en el poder hizo que se apoderara. Era como que le metió mano a los tres poderes del Estado. Entonces, la corrupción era muy evidente. Hay el caso Fondo Indígena, donde se desfalca al gobierno. También hay muchos casos de corrupción que ya eran demasiado evidentes y que ya tenía harta la población. O sea, no Y por más bueno que seas, tienes también, ¿no?, las cosas malas en contraste y las cosas malas ya pesaban más que las buenas. y las personas no tomaban de referencia a Venezuela o a Cuba, ¿no? Eso no se hablaba, claro, lo que había pasado en Cuba y Eh, Venezuela no respecto a se esto. veía tanto el tema, no se veía tanto el tema. O sea, al inicio de su mandato, entre el 2006 y el 2010, era como que sí, como se tenía como un referente, como un modelo a seguir estos dos, o sea, especialmente Venezuela. Era como que las relaciones entre Chávez y Morales eran muy fuertes. Ya cuando pasa todo en Venezuela, se deja de hablar de eso. Se Y es dejó de como hablar. que las personas, Ah, claro, claro. ya, ya. Ah, ok, ok. Y es, sí, sí. Y ahora ya se realiza la comparación más con el fraude, con todas estas cosas. Es como que se sigue una línea. Se sigue una línea donde se están cumpliendo todos los pasos que Maduro llevó hace muchos años. Y es por eso que la gente durante más de un mes realizó bloqueos pacíficos en sus ciudades, porque no querían repetir la misma historia que ya. Ok, sí. Pero estaban alertados ya un poco, No, solo soy un poco seco. ¿no? Que que estaban alertados Ah, ya. sí, sí, sí. Sí, sí. Ok, ok. Sí, mucho. Ah, perfecto. Entonces, voy a pasar a la otra. ¿Te parece bien? Sí, sí, claro. Vamos a la otra pregunta. La otra pregunta dice así. Em, bueno, a esta ya me ha dado respuesta. Contaba Evo con el apoyo popular en los últimos tiempos antes de su salida del poder. O sea, entonces vamos a saltar para esta. O sea, me dices que no. Para aclarar la cuarta, te quisiera aclarar la cuarta. Ahorita Bolivia está muy dividida porque Evo Morales, si bien no se quisiera decir así, cuenta con un apoyo. O sea, más o menos el 40% de la población boliviana sigue apoyando a Evo Morales. A pesar del fraude, a pesar de todo, es que es como que un líder para,
más o menos el 40% de la población. ¿Y quiénes son los Y sectores tal que vez apoyan? ¿Quiénes son? el sector cocalero, para empezar. Ujú. Em, a ver, es que, ¿sabes qué es lo que pasa acá? Es como que 14 años en el poder han hecho que se afiance como que un cariño hacia él. O sea, hay muchas personas que lo ven como un líder, como alguien a seguir, eh, ya que él sube al poder a través de los movimientos populares. Em, ya en estos últimos periodos es como que pierde el apoyo de algunos sectores agrarios y campesinos por por todos estos lineamientos que llega a seguir. Y pues por eso te decía que más o menos el 40% de la población lo apoya, porque eso se muestra en las últimas elecciones. Aunque estén manchadas de fraude, no se puede negar que más o menos la mitad de la población lo sigue apoyando. Eh, y a ver, es que es una pregunta que siempre yo me hago. El proyecto de Evo no estaba mal, o sea, estaba manchado por la corrupción, todo lo demás, pero el proyecto en sí, quitando las partes esas de la corrupción, que en Latinoamérica yo creo que es inevitable ya, no sé por qué siempre los gobiernos están llenos de corrupción, pero el proyecto en sí estaba bien, ¿no? Según lo que tengo entendido, ¿no? Sí, sí, es que tiene muchas decisiones desatinadas. Que lo que pasa con Evo Morales es que es una cara. Él es la imagen de un movimiento. Él no es el que toma necesariamente las decisiones y se lo ha visto en estas últimas entrevistas. Él siempre ha sido manejado, siempre ha sido asesorado por otras personas. Es solo la fachada. Y estos asesores son los que llegan a cansar a la población. Es como que se llega a manchar de tanto fraude, de tanta corrupción, de tantas cosas, que ya la población se cansa. ¿Y quiénes son los que están Y detrás? Hay nombres, hay personas que son... habrá, habrá que ver quiénes lo manejaban. O sea, habrá que ver a quiénes benefició más, porque él siempre ha sido eso, una fachada. Ok, ¿y no crees que si hubieran hecho lo correcto y preparado un candidato de ese mismo partido y ese candidato se hubiera postulado a elecciones, ¿no crees que hubieran ganado? Claro que hubieran ganado. Es que Hubieran el problema ganado, ¿eh? aquí es que, claro, el problema es que Evo Morales no quería soltar la silla presidencial, Ya, ese no era el quería punto. salir del poder. Claro, Ya, o sea, eso aclara muchas cosas, ¿no? sí, Eso sí, aclara muchas cosas. Ok, voy a la siguiente, ¿te parece bien? claro. O sea, a esto también me lo respondiste. ¿Crees que hubo fraude en las últimas elecciones? No creo, lo afirmo. Ok. El problema con las últimas elecciones han sido que el fraude fue asqueroso, repugnante. Ha sido no sé qué te digo, ha sido lo El peor que le podía haber conteo, hecho a la sociedad. el conteo se paró, según tengo entendido, ¿no? Un tiempo. Sí, ¿Qué sí, tiempo sí, aproximadamente? 23 horas. Ya. Es que, O sea, eso se lo mira, dice a un mexicano, eso se lo dice a un mexicano y ya te va a decir, hubo fraude. Porque aquí en México han pasado como 4 elecciones, creo, se para el conteo y cuando vuelve el conteo hay un margen ahí grandísimo entre uno de los candidatos y los demás. en las O sea, 6, así ¿no? que 23 horas, bueno, ya el que vea esto, Sí, que saque sus conclusiones. em, sí, sí. ¿Y sabes Eh, qué es lo peor? Ni siquiera solo se paró el conteo, se cortó la luz, se cortó la comunicación con el centro de cómputo. ya, ok, ok. Es por esto que se para 23 horas casi. Uf, wow, bueno, en fin. Vamos a seguir a la próxima, ¿no? Ok. ¿Cómo fue el proceso de solicitar a la OEA que evaluara las últimas elecciones? O sea, ¿qué fue lo que motivó a que viniera la OEA? ¿Quién lo pidió? ¿Cómo fue? Ya, a ver, ¿cómo ingresa la OEA a todo esto?
Ya fue el propio presidente Morales el que citó a la OEA para hacer una auditoría. Él llama a su amigo fiel, Luis Almagro. Luis Almagro era muy allegado de Evo Morales antes de el fraude electoral. Es por eso que cita esta institución internacional para realizar el- la auditoría. Eh, Todos aquí, digamos, al día siguiente ya estábamos manifestando, ¿no? O sea, al día siguiente del paro del conteo. O sea, ya salieron las marchas, las marchas ciudadanas a reclamar el paro y el fraude y exigir, en principio se exigía la segunda vuelta. Solo queríamos eso, una segunda vuelta. Después llama la auditoría y como sabíamos la afinidad entre Luis Almagro y Evo Morales, nadie se la creía la auditoría, no tenía credibilidad con la sociedad boliviana, por el hecho de que haya sido el propio presidente el que haya llamado a la OEA para realizarla. Ya. Una pregunta, me hablaste de que las protestas fueron ciudadanas, o sea, se habla mucho que hay personajes de la política detrás de la, dirigiendo No, no, para las nada. manifestaciones, o sea, de uno y de otro bando. ¿Qué tú Claro, crees al respecto de las de la oposición a Evo Morales? ¿Qué tú crees? ¿Están dirigidas por personajes de la política o fueron una explosión masiva de pueblo que salió a las calles porque se veía que estaba trucado todo, ¿no? ¿Qué crees al respecto? ya mira, es que los políticos, no podemos quitarles ¿cómo se dice? La representación a los políticos. Los políticos representan a cierta parte de la sociedad, pero cada vez menos. En Bolivia tenemos una falta de políticos con credibilidad. Es por eso que estas protestas nacen en las calles, nacen en la ciudadanía, nacen en las universidades. Posteriormente se unen los comités cívicos. Estos sí tienen una mayor representatividad que los mismos políticos. O sea, nadie ha salido a marchar por Carlos Mesa, digamos. Nadie ha salido a bloquear por, El Camacho. no sé, por Camacho es el presidente del comité cívico pro Santa Cruz. Em, este comité cívico representa a la mayoría de la población cruceña. Santa Cruz es la ciudad con mayor desarrollo y crecimiento económico de la región y no podemos como que restarle importancia a Camacho porque al fin y al cabo representaba a la mayoría de su departamento. Pero tampoco es que hayamos salido todos a bloquear por Camacho, era por el fraude electoral que se realizó para que se reconozca este fraude. ¿Y por Por qué? eso, en Sí, un sí. inicio se sale por una segunda vuelta. Después de ver el fraude, se sale por la anulación. Y ya al final, cuando todo ya estaba caldeado, al final Evo renuncia. Y por qué todos identifican a Camacho como la persona que es la que va a seguir en el poder? Que todo, que él es el... A ver, te voy a decir, te voy a explicar la perspectiva que tienen los paranoicos obsesivos con la dominación hegemónica de Estados Unidos sobre Latinoamérica, que debes conocer a Ok. varios, ¿ya? Sí, sí, sí. O sea, todos los que abogan por ese ideal dicen que Camacho es el títere, pues esa palabra tú sabes que la usan mucho, ¿no? De Donald Trump. Que es el títere de los Estados Unidos, del Pentágono, de la CIA, y que es el encargado de cuando toma el poder venderle el país a los norteamericanos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué todo el mundo identifica a Camacho como esa persona? Porque es el único que le hizo frente a Evo Morales. Es uno de los representantes que le hizo frente a Evo Morales. Camacho, incluso en muchas entrevistas, dijo que no se pensaba postular a la presidencia. Él es presidente de un comité cívico, es una organización de la ciudadanía. Él no es un político en esencia. Y se lo toma por el simple hecho de que es uno de los que le da más palo al presidente. Ya. Pero, pero ve, incluso Evo Morales se refiere mucho a él, pero él no es el único. Si te pones a investigar, Marco Pumari es un indígena quechua potosino
que es un gran líder también cívico, que sobresale en estos últimos, ¿cómo te puedo decir? En estas últimas revueltas que se ha tenido en Bolivia. Pero no Bueno, lo menciona nunca Evo Morales. no se habla casi, de ese no se habla casi. Claro, ¿Qué crees que es que no? Evo Morales nunca lo, por ser indígena, porque él quiere No mostrar se puede, al no se puede tirar, o sea, no le puede tirar a una imagen semejante a la de él, ¿no? O sea, él descarga toda su furia con Camacho porque supongo que es el que se puede prestar para la imagen esa de servil, de vendido, claro, de Estados Unidos. Ya, Ujú. ya te comprendo. Ok, ok, Sí, sí. ok, ok. Entonces, te voy a pasar a la próxima pregunta, ¿no? Eh, Trata de hacerme un resumen porque sé que esta está complicada, ¿no? Es narrar los sucesos desde el inicio de las protestas hasta la salida del poder, la salida Ya, a de ver, Evo del poder. una Darme un línea resumen ahí, cronológica. cronológicamente. Sí. Bueno, la línea cronológica empezaría, supongo, en el 2016, con el desconocimiento, con esto de referéndum que Evo lo desconoce por completo. Es ahí donde se fundan los movimientos ciudadanos como el 21F, donde toda esta ciudadanía estaba defendiendo su voto desde el 2016, cuando el referéndum te decía que Evo Morales no se podía repostular. Después de que se calma todo esto, llega, vamos, saltaremos directamente hasta el día después de las elecciones, la noche de las elecciones, donde se corta el TREP, se corta la luz en las instalaciones donde se estaba realizando el conteo rápido, y ya la gente es desconfiada, todos ya dijimos que ya nos iba a hacer la mala jugada como está acostumbrado el presidente. Al día siguiente ya empiezan las movilizaciones, empiezan las marchas en las ciudades, desconociendo eh, los resultados que habían votado después de 23 horas, el sistema TREP y el conteo de los votos. Ya el total de conteo de los votos se tiene después de 3 días, si no estoy equivocado. O sea, pasaron 3 días hasta que se termine de contar todos los votos. ¿Te parece muchos? Esto, ¿Te sí, parece sí, mucho? sí. A ver, Me me parece muy... preguntas quizás, mi pregunta quizás te parezcan como ya, como que, uy, ¿por qué te está preguntando eso? Por ejemplo, eso, pero es que en mi país prácticamente no hay elecciones, ¿entiendes? Entonces, para mí todo Sí, esto es que, eh, bueno, 3 días para realizar un conteo me parece demasiado en especial porque se tiene 6 millones de votantes más o menos, se tiene un aproximado de 6 millones de votantes. Bolivia es un país que tiene 12 millones de habitantes, somos relativamente pocos y la cantidad de votantes es aún menor, así que es como que se tarda mucho en contar pocos votos. Ujú. Ya después de esto, la ciudadanía desconoce por completo. Y al decir ciudadanía me estoy refiriendo a las ciudades de cada departamento. En Bolivia hay 9 departamentos y hay 10 ciudades capitales. Em, en la mayoría de estas ciudades se desconocen los resultados que se tienen porque hay un claro rechazo hacia el presidente Evo Morales, pero vamos. Y es ahí de donde nacen el paro indefinido. El paro indefinido ha durado 21 días. 21 días donde la ciudadanía no salía a las calles, bloqueaba, se realizaban cabildos. Yo personalmente asistí a unos 5 o 6 cabildos. Em, primeramente se usa se usa como descontento a la ciudadanía el hecho del corte del TREP. Después aparece un ingeniero informático, un grupo de ingenieros informáticos encabezado por Villegas. Ahorita em, voy a tratar de mostrarte lo que hace este informático. En las papeletas
se denota un fraude gigantesco. Él es el que demuestra el fraude electoral, porque al principio, como te digo, solo se exige una segunda vuelta, que, vamos, nunca vamos a llegar a saber si hubiera habido o no hubiera habido una segunda vuelta, ya que sí cometió un fraude. Porque Pero es este me ingeniero pregunto, Villegas. hace falta un 60%, ¿no? Para que ya sea, para que no se necesite segunda vuelta, ¿no? Más del Ya, mira, el presidente Evo Morales, para poder em, llegar a ser reelegido por cuarta vez, necesitaba de el 50% más uno para ganar. No logra el 50% más uno. En este caso, se necesita una diferencia del 10% entre el primer y el segundo participante para que se acepte la, la, como que el hecho de que haya ganado el presidente. Ok, ya. Este 10%, este 10% se cumple, hacen llegar al 10% y se tiene un margen de 0,57% con el que gana. Ok, una cosa Gana, muy dudosa, ¿eh? sí, sí, sí. Y las actas que el ingeniero Villegas encuentra, que están como que las actas implicadas en este hecho de fraude sobrepasan ese 0,57%. Ok, ok, ya. Sí. Muy raro todo. Ok, ok. Sí. Ajá, y ya después de eso, siguen las manifestaciones, siguen las manifestaciones Ah, y entonces, em, a ver, he escuchado de personas que me han dicho que, que Evo llegó al punto de armar a sus seguidores para que atacaran a los manifestantes de la oposición. ¿Es cierto eso? sí, exacto. Evo Morales, bueno, no Evo Morales, el movimiento socialismo, hay que decirlo así, porque no sabemos si está implicado o no el expresidente. El movimiento socialismo, para contrarrestar estas manifestaciones, este paro indefinido de ciudades, tienes que tener en cuenta que este paro en las ciudades no afectaba de gran manera a las empresas privadas, ni al sector agrícola, ni al transporte internacional. Era como que solo la ciudad estaba parada, pero alrededor, digamos, las empresas, los agrarios, todos trabajaban de manera rutinaria. Estos, estos paros son contrarrestados con movilizaciones de los movimientos sociales. Te voy a poner un ejemplo en Cochabamba, de las, del sindicato de Bartolinas Sisas. Este tipo de sindicato abarca a mujeres, generalmente de pollera, mujeres agrarias, mujeres de todo tipo de ámbito que están a favor del presidente Evo Morales. Esta asociación es una asociación de mujeres que trata de reivindicar a la mujer de pollera, en esencia. Pero estas movilizaciones vienen seguidas de grupos de choque. No solo llegan mujeres a las ciudades para manifestarse pacíficamente. Es como que entra por un lado de la ciudad esta marcha pacífica y por el otro lado está entrando un convoy de mineros escoltados por la policía con dinamita en la mano. Están entrando a dinamitazos a las ciudades. Ya. Porque el uso de la dinamita en Bolivia en las manifestaciones es muy común. Los sectores mineros suelen usar estas dinamitas, aunque está prohibido por la Constitución. En esta entrada de los mineros a la ciudad de Cochabamba es donde se enfrentan la ciudadanía contra este convoy minero. Es ahí donde pierde la vida un muchacho de acá de Cochabamba, Limbert, Limber Guzmán, creo que se llamaba, o Limber Gutiérrez.
Ya. Entonces Limber Guzmán. sí hubo muertos en esas manifestaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Es que lo que pasa es cuando los dos sectores se encuentran, se confrontan y lamentablemente los movimientos sociales no vienen en son de paz, no vienen con flores en las manos a manifestarse, vienen con dinamita en la mano. Ah, ok, ok. Em, sí, sí, Y y eso es fue por como un eso que catalizador, ¿no? O sea, eso activó más las manifestaciones, ¿no? así es, porque ya se tenían como que personas a las que se les debía algo, es como que estas personas no han muerto en vano. Y a ver, el caso en Santa Cruz mueren dos personas por disparos de bala, dos manifestantes que estaban realizando su bloqueo durante el enfrentamiento de sectores afines al MAS y la ciudad de Montero. Se tienen las imágenes los, del francotirador Ah, porque fue que un francotirador. encabezaba esta... ¿Perdón? Fue un sniper, fue un francotirador el que mató a las personas. Sí, 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 sí. Es por Ah, eso que o sea, eran después de la militares, salida de... eran personas con preparación militar, ¿no? Porque un Se francotirador no, puede decir que sí. no, un francotirador no es cualquiera. Un francotirador es una persona que tiene preparación militar. Entonces los primeros muertos fueron de la oposición a Evo Morales. Es que no podemos hablar de una oposición, más bien de todas las personas que tenían este Ya. descontento hacia el fraude, porque si hablamos de oposición ya entraríamos más hacia lo político. Y estas personas no estaban movidas por lo político, sino más bien porque se había violado el derecho al voto del ciudadano, o sea, han jugado con el voto de todos los ciudadanos. Y es por Ajá, eso que se manifiestan. ok. Y entonces, a ver, ¿cuándo es que entra la policía y el ejército? O sea, que eso fue lo que escuchó todo el mundo. Y es lo que, por eso es que están vendiendo eso, lo que sucedió como un golpe de Estado. Ya, la policía se amotina el día, a ver, me voy a revisar ahorita la fecha, pero es un viernes. Es el viernes antes de la renuncia de Evo Morales. La policía de mi ciudad es la que se amotina y se amotina por el hecho de que ellos fueron mandados a escoltar estos grupos mineros que entraron a la ciudad. Ya. Los estaban escoltando, o sea, estaban como que escoltando todo este convoy minero. Y, em, y así una serie de acciones que molestan a toda la base policial, a toda la familia policial. Es por eso que ellos se amotinan y esto refuerza, es que ya estábamos cansados, eran más o menos 20 días de paro, más o menos 20 días que no hubo clases en los colegios, que no hubo universidades, que las empresas trabajaban a media máquina y la población ya se estaba comenzando a cansar y con este amotinamiento a favor de todas las personas que estaban defendiendo su voto, es que se afianza más, se pone más fuerte todas las manifestaciones en contra del expresidente. El motín policial se lleva a cabo el 8 de noviembre, está el dato. El 8 de noviembre es cuando se amotina la policía. ¿Y el ejército? El ejército no se amotina nunca. El ejército entra, em, entra en toda esta situación cuando una caravana de universitarios y mineros que estaban en contra del gobierno parte de la ciudad de Oruro, mineros y universitarios que eran de Potosí y Sucre. Ya después en un mapa más o menos te fijas Sí. en Bueno. más o menos las ciudades. Mineros y universitarios que eran de ciudades de Sucre y de Potosí llegan hasta la ciudad de Oruro y entre Oruro y La Paz son atacados por francotiradores también en la zona de Chayapata. Ya.
Y ahí sí se pudo evidenciar personas armadas que no eran parte de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Había personas que estaban con armamento bélico y que no eran parte de la Armada Boliviana. Es por eso que la, el comandante, el general Calimán en ese entonces, el que comandaba todas las Fuerzas Armadas, decide mandar a resguardar a estas personas de toda esta situación. A ver, ahorita te voy a buscar el video donde disparan a estos manifestantes. Ok, ok. Ya, entonces, las Fuerzas Armadas tenían orden de qué, del presidente Resguardar. a me dijiste, a los mineros que estaban confrontando a los manifestantes en contra del gobierno de Evo Morales, ¿no? No. Estos salen, o sea, son dos grupos, son un grupo de mineros y universitarios, los que se dirigen de Oruro a La Paz, que son atacados por francotiradores en carretera. Y también son atacados por comunarios de la zona, son atacados por las poblaciones indígenas que están entre la ciudad de Oruro y La Paz. Atacan los buses, rompen los vidrios, lanzan piedras, están armados con dinamitas y además se tiene esta presencia de francotiradores. Ah, entonces, las Fuerzas Armadas en ese momento no habían tomado partido, ¿no? No tomó ningún partido ni de uno ni de otro bando, solo estaban resguardando a la ciudadanía que estaba siendo atacada por francotiradores. Okay, okay. Ya después, ya después de todo esto es donde sale el general Calimán a sugerirle al presidente que presente su renuncia para, para pacificar el país. Ya, ok. Ajá, Es está por claro. eso, sí, es por eso, es la primera vez donde intervienen las fuerzas militares es en este ataque de las personas de los sectores afines al MAS, cuando los mineros y los universitarios fueron atacados en Chayapata. Esto ya ponle unos 15 a 18 días después del inicio de las manifestaciones. Ok, ok. Entonces, no está bien. A ver, una pregunta, ¿estás cansado? ¿Quieres tomar agua? ¿Quieres tomar algo? ¿Comerte algo y retomar? Como quieras, tú me dices. Sí, 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 por favor. ¿Estás cansado? Entonces, a ver, mira, vamos a hacer algo. Vamos a dividir el video en dos partes y ahora nos despedimos y empezamos otro. ¿Qué crees? ¿Estás de acuerdo? Ok, ok, ok. Entonces, solo me queda darte las gracias, Alexander, y bueno, decirle a los que vean esto que se suscriban, que le den like y que comenten ahí Y ya cualquier duda después que... contamos el desenlace. Sí, ok, ok. El próximo es cuando se pone bueno esto. Así que, bueno, gracias, Alexander, gracias al que lo vea. Denle like y suscríbase. Dale. Chao.